Bueno, muy buenos días a todos. Vamos a dar lugar a un nuevo encuentro y a un nuevo Ateneo de Psiquiatría Infanto-Juvenil del capítulo correspondiente a la Asociación Argentina de Psiquiatras. Hoy hemos tomado un tema clínico sumamente interesante e importante porque siempre nos puede llegar a tocar casos de, por ejemplo, pacientitos oncológicos que tengamos que trabajar psicológicamente o psiquiátricamente con ellos. Los psicólogos con todo lo que nos va a contar ahora Débora y el psiquiatra seguramente en trabajo con el oncólogo simultáneamente ver qué posibilidades hay de darle medicación para aliviar cualquier cuadro psiquiátrico que se sume a la patología de base. Para coordinar hoy tenemos un honor, la verdad, es muy lindo para mí. Va a estar el licenciado Walter Wieneger. Walter Wieneger es el jefe actual de residentes psicólogos del Hospital Carolina Tovar García, ex residente de psicólogos, ganó este año su jefatura y muy bien ganada. Y además está coordinando un curso de psicopatología infanto-juvenil de terapia cognitivo-conductual dentro del hospital. Por su responsabilidad, por su capacidad profesional, por su amorosidad, realmente es una persona sumamente educada y amorosa. Le pedí si podía hoy coordinar el Ateneo de Débora y por suerte me dijo que sí, aceptó rápidamente. Así que, Walter, te damos la palabra para que presentes la actividad de hoy. Te escuchamos, querido. Muchas gracias, Marcia, por estas palabras. Muchas gracias. Y bueno, hoy vamos a tener un ateneo que se titula Niños y adolescentes con enfermedad oncológica y el sí, ¿para qué? No se escucha, Walter. A ver, ahí se escucha mejor. No, Ahí. tenés mucha Agarrá la cámara, Walter, y ponétela en la boca. A ver, espere, a ver. No, no vas a poder manejarlo de ahí. Tenés que agarrar la camarita que está flotando ahí. ¿Vos estás en Bueno, mi consultorio? sí, ahí se escucha mejor. Yo te escucho. Doctor más Jiménez, o ¿ahí se menos. escucha bien? Bueno, Bueno, hacer lo que puedo. está bien. Bueno, el Ateneo de hoy, que se titula Niños y adolescentes con enfermedad oncológica, y el sí, ¿para qué? La disertante es la licenciada Débora Farberman, es especialista en psicología infanto-juvenil, especialista en neuropsicología clínica, magíster en psicología clínica cognitiva, jefa de clínica del Servicio de Salud Mental del Hospital Garrahan, coordinadora del área psicosocial de la Sociedad Argentina de Hemato-Oncología Pediátrica. Así que bueno, le damos la bienvenida a la licenciada Débora Farberman. Gracias, Walter. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Hola. Yo soy psicóloga como profesión de base y empecé mi formación como residente en el Tobar, justamente. Así que empecé en psicopatología y después hice una rotación, la rotación de la residencia de interconsulta, la hice por acá en el Hospital Garrahan, y ahí me encontré trabajando con pacientes que no tenían ninguna enfermedad mental, no tenían trastornos mentales, pero que lo estaban pasando muy mal. Y donde había un servicio de salud mental y lo primero que yo pensé, que venía con toda mi formación del Tobar y que yo además me quería dedicar a autismo en esa época, y yo dije, ¿qué hacemos nosotros? O sea, me pedían interconsulta, yo estaba igual como rotante, iba con los referentes del servicio, pero niño que no se deja poner inyecciones. Madre muy angustiada porque el hijo está crítico en terapia intensiva. Y yo decía, y sí, ¿y yo qué hago? ¿Y yo qué puedo aportar? Y bueno, finalmente los caminos de la vida hicieron que me dedicara a esto, ¿no? Lejos de lo que yo había pensado. Y entonces, hoy un poco mi idea era transmitir cómo es el trabajo de los psicólogos y de los psiquiatras, que somos un montón, eh,
que trabajamos con chicos que tienen enfermedades médicas que amenazan la vida o que limitan la vida. En mi caso particular trabajo mucho en cáncer, pero bueno, esto es válido para muchas otras enfermedades. Pero primero quería, para situar un poquito, acordamos con Marcia que sobre todo para los no médicos que puedan estar en el auditorio, que comentarles un poquitito muy breve sobre cáncer pediátrico. Es una enfermedad rara, o sea, no es habitual que los chicos y los adolescentes tengan cáncer, ¿sí? En Argentina se diagnostican aproximadamente 1.300 chicos y adolescentes menores de 15 años por año. Es la primera causa de muerte por enfermedad en los menores de 15 y, atención, tiene una sobrevida de entre el 50 y el 95% según el tipo de cáncer. Si uno toma porque el cáncer es un conjunto de enfermedades, si uno toma todas las patologías oncológicas, hoy la sobrevida en Argentina está en 72-73% de sobrevida. Esto quiere decir que hay patologías oncológicas que tienen un 95% de chances curativas, ¿sí? Pero bueno, la sobrevida es variable según el diagnóstico y también, atención con esto es muy tremendo, pero la sobrevida es variable en función del equipo de salud disponible, es decir, no, en ese sentido, si bien desde el Instituto Nacional del Cáncer y desde muchas otras instituciones intentamos que sea cada vez más equitativa la atención en salud desde el Estado, pero la verdad es que todavía sigue siendo, y en el mundo mucho más, que, bueno, según donde a uno le toque haber nacido y donde a uno le toque ser tratado, tiene más o menos chances de curarse. Bueno, entonces, el cáncer pediátrico es un grupo en realidad de enfermedades curables con tratamientos cada vez más efectivos, que son cada vez más seguros, que tienen menos morbilidad y que tienen menos cantidad y gravedad en las secuelas. ¿Qué importan? Bueno, importan las características del tipo de cáncer, que el diagnóstico sea bien temprano. La verdad es que los padres consultan siempre, o sea, cuando hay en cáncer pediátrico, ¿no? Cuando hay una consulta tardía es porque los pediatras generales no piensan en ese diagnóstico, porque es una enfermedad rara y entonces no lo buscan, pero la verdad es que los padres consultan a tiempo. Em, Depende mucho también de la disponibilidad de centros de alta complejidad. Acá ustedes muchas veces por ahí van a escuchar, uy, ¿por qué tienen que migrar? ¿Tendría que haber un centro de alta complejidad en cada ciudad o cerca de cada ciudad? No, eso no es así, porque en realidad justamente el éxito en el tratamiento depende mucho de la expertise del equipo tratante. Entonces, si uno tuviera, siendo una enfermedad rara, el cáncer pediátrico, si uno tuviera un centro de tratamiento del cáncer pediátrico en cada ciudad, en cada pueblo, serían médicos con muy poco expertise y entonces no sería tan buena la tasa de curación. Entonces, esto obliga a que muchos chicos tienen que migrar para tratarse dentro del país. Son hospitales que además de buenos oncólogos y buena tecnología, tienen que tener buen soporte clínico, es decir, no todo es el dinero, no todo es el recurso tecnológico, sino que hace mucho la formación específica y la experiencia. Y bueno, y también son chicos que una vez que se curan del cáncer requieren un seguimiento médico a largo plazo, a lo largo de toda la vida en realidad, en la vida adulta también. De hecho, se está trabajando muchísimo en cáncer pediátrico en todo lo que es transición, cómo hacer para que esos chicos que crecen y se convierten en adultos, después puedan continuar con cuidados adecuados en la atención con los médicos de adultos, ¿no? Qué les tienen que informar? ¿Qué tienen que saber? Bueno, esta es la distribución de casos de cáncer pediátrico. Es una clasificación internacional. Nuestro país, en ese sentido, es igual que todos los otros países. No es algo que dependa de la región. La prevalencia, la distribución de casos es mayoritaria para las leucemias. El 37% de los casos de cáncer pediátrico son leucemias. Le siguen los tumores del sistema nervioso central, que son un 20% de los casos. Le siguen los linfomas, que es el 12%, y después todo un grupo de tumores que se llaman tumores sólidos, que son los que hacen el tumor, digamos, y que son tumores de distintos tejidos, de hueso, de músculo, de órganos, de riñón, de hígado, etc. Y esta la puse, y con esto creo que ya estamos terminando con la parte médica, pero les quería como situar un poquitito la cosa, que es una diapositiva sobre la sobrevida. Ustedes fíjense que
dentro de, digamos, en el año 2000 al 2016, la sobrevida global a los 36 meses del diagnóstico era del 72%. Estas son estadísticas del registro oncopediátrico argentino, hospitalario, pero esto es del 2016. Fíjense cómo fue mejorando. De entre el 2000 y el 2005 era del 64% a 36 meses. Y del 2012 al 2016 el 72,7%. Es un montón. Y hoy es probable que sea mayor que el 72%. Y después, a 5 años o a 10 años, lógicamente desciende, ¿sí? Porque sí, a medida que va pasando más tiempo, por ahí son pacientes no que recaen del cáncer, sino que tienen secuelas que pusieron en riesgo la vida. Pero no es tanto lo que sube no es tanta la diferencia entre la sobrevida a los 3 y a los 5 años. Bien, esta es la última, creo. Entonces, requiere un tratamiento que es prolongado. Si ustedes piensan en niños y adolescentes que una vez que se les diagnostica el cáncer van a tener un tratamiento mínimamente de 6 meses a 2 años. Los recursos terapéuticos para el cáncer son quimioterapia, radioterapia y cirugía. O esta combinación o alguno de estos tres. Las leucemias, que es el grupo más prevalente del cáncer pediátrico, no lleva cirugía. No utiliza cirugía. A veces utiliza rayos y siempre utiliza quimioterapia. Un tumor de hueso, por ejemplo, es probable que use los 3 tipos de recursos terapéuticos. Son chicos que se internan un montón para hacer este tratamiento, que pasan por muchos procedimientos médicos dolorosos, o sea, los pinchan mucho, mucho. Ustedes piensen en hijos y sobrinos que los tienen que llevar a vacunar y van asustados, y acá son chicos que de buenas a primeras eran sanos y de buenas a primeras los tienen que pinchar 5 o 6 veces por día, durante bastante tiempo. Y que además tienen cambios físicos evidentes, muchos que son estigma de enfermedad. Por ejemplo, la alopecia, los chicos sin pelo, se nota a simple vista que están enfermos y que están haciendo un tratamiento. También son enfermedades que tienen posibilidades de recidivas, de hacer segundos tumores o de quedar con secuelas después del tratamiento. Sin embargo, y esto me parece importante recalcarlo, yo les pido que ustedes recuerden que la tasa de sobrevida de estos chicos en el resto del mundo es del 85%, si uno toma el global. Acá es del 70 y largo por ciento en Argentina, y bueno, y esperamos que cada vez nos acerquemos más al 80 y pico por ciento. Acá en el Garrahan, por ejemplo, es mayor esa estadística de curación. Con lo cual es una enfermedad donde la mayor parte de los chicos se curan y viven su vida y se desarrollan. Y esto es importante porque cáncer está muy asociado a muerte. Entonces uno tiene como que correr un poco la cabeza y empezar a desligarlo de la muerte, y sí saber que es una enfermedad que amenaza la vida, pero no necesariamente. Y dicho estas palabras médicas, esta introducción médica, algunas palabras sobre lo que es la psicooncología, que ahora se habla mucho de la psicooncología. A mí me parece un poco snob hablar de estas cosas. Yo creo que, digamos, los psicólogos hacemos psicología, punto. Y a los pacientes les pasan distintas cosas en la vida. Una de ellas es que pueden tener una enfermedad que amenace la vida y tengan que pasar por esta experiencia bastante difícil, vital, ¿sí? Pero la verdad es que la psicooncología, bueno, qué sé yo, un poquito se puso de moda, eh, en los medios, ¿vieron? En las series de televisión, un poco como el espectro autista que se puso un poco de moda y se empezó. La psicooncología también. La verdad es que la psicooncología es una disciplina de la psicología, es una subdisciplina, que en realidad es la psicología de la salud, que todo lo que decimos de la oncología es súper aplicable a otras enfermedades que no están tan de moda, pero que es totalmente aplicable y que les lleva el mismo esfuerzo a los pacientes, como enfermedades renales, qué sé yo, enfermedades hepáticas, tantas otras, trasplantes de órganos sólidos. Y de lo que se va a ocupar la psicooncología es, sí, obviamente de las problemáticas psicológicas y psiquiátricas que son suscitadas por el cáncer y por el tratamiento y por los cuidados de la salud, ¿no? Son enfermedades que justamente son situaciones que no son habituales en la vida, entonces plantean un montón de preguntas, de interrogantes sobre cuál es la mejor manera de ayudar. ¿Qué es lo que tenemos? Por ejemplo, ¿tenemos que informar o no tenemos que informar?
Ok, tenemos que informar. Todos diríamos que tenemos que informar, los psicólogos, los padres no. Pero los psicólogos sí, vamos a decir, todos sí, hay que informar. Bueno, muy bien. ¿A quién le informamos? ¿Cuánto le informamos? ¿Qué le informamos? ¿Para qué le informamos? ¿Y cómo le informamos? Entonces, surgen un montón de preguntas. El chico no tiene más tratamiento curativo, ¿eso también lo informamos? ¿A quién se lo informamos? ¿Cómo se lo informamos? ¿O le vamos a generar un distrés terrible informándole eso y le vamos a arruinar el tiempo de vida que tenga por delante? Bueno, son un montón de preguntas para las cuales las respuestas no son intuitivas. De estas cosas se ocupa la psiconcología y la psicología de la salud en general. Y bueno, sí, se propone ayudar a transcurrir la enfermedad con el menor sufrimiento psicológico posible y asume que la interdisciplina es el mejor formato para tratar este tipo de problemas. Fíjense, la psiconcología surge en los años 80. La foto de la señora que había en la diapositiva anterior es justamente la foto de la fundadora de la psiconcología que surge en los años 80. Ahora, en ese momento hay un cambio de paradigma muy importante en lo que es la medicina, ¿no? La atención médica, la atención en salud. Ese cambio de paradigma surge de la mano de, por un lado, de que se empiezan a curar un montón más de pacientes de un montón de enfermedades. Los pacientes se empiezan a agrupar y a hacer asociaciones de pacientes que defienden sus derechos y que dan su opinión sobre los tratamientos. Sobre todo, hay toda una organización de los pacientes con HIV, que es un diagnóstico muy de esos años. Y empiezan a aparecer con los avances médicos y cada vez hay más pacientes que se pueden curar, empiezan a aparecer nuevos problemas clínicos. Si ahora sobreviven los pacientes que antes se morían, la relación médico-paciente empieza a ser una relación súper larga, empieza a ser una relación súper personal. La comunicación toma un montón de importancia, porque antes era, bueno, tiene un diagnóstico, ese diagnóstico es fatal, se va a morir dentro de 2 meses, podemos obviar el tema del diagnóstico. Ahora no, porque el paciente va a vivir un montón de tiempo, incluso si después no tiene cura. Entonces, eso hace que el paciente y sus médicos tengan que hablar, tengan que discutir. La adherencia, si tienen que adherir a tratamientos médicos por tiempos prolongados, también es un tema. La toma de decisiones, ¿quién decide? ¿Qué se decide? ¿Entre cuántos? Eso por un lado. Y por otro lado, este nuevo paradigma de atención, donde el paciente cada vez tiene muchos más derechos y cada vez son mucho más activos, y en donde cada vez el paciente empieza a ser considerado más un miembro que es parte del equipo. Saben y deciden, tienen que saber y es su derecho, y junto con esto la Declaración de los Derechos de los Niños, en donde también los niños son sujetos de derecho que tienen que ser informados, tienen que saber y hasta tienen que participar de la toma de decisiones. Ok, eso es lo que hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Está en discusión y hay un montón de cosas que ya sabemos cómo hacer. Pero todavía se siguen discutiendo, ¿no? Esto que decíamos. Pero en líneas generales, la toma de decisiones involucra que un chico de 5 años pueda elegir en qué brazo le coloco la vía para poder estar más cómodo, para poder pintar, mientras está recibiendo una medicación endovenosa. La toma de decisiones en un chico de 15 ya va a abarcar otros temas. ¿Hacemos o no adecuación del esfuerzo terapéutico en un tratamiento que no está funcionando bien? Entonces, el rol del PSI nuevamente va a ser atender a las problemáticas psicológicas psiquiátricas y psiquiátricas suscitadas por el cáncer y se va a dirigir a hacer intervenciones específicas con los niños, obviamente, con los padres. No hay niños sin padres en esto y no hay tratamiento médico ni adherencia a un tratamiento médico si no hay padres, y al equipo de salud. Es parte del rol del PSI trabajar con el equipo de salud. Y ahí nos ponemos un poco setentistas y volvemos a los años 70, en la época de los llamados grupos Balin, que muchos, o sea, estoy seguro de que muchísimos de los presentes y que estoy viendo por las pantallitas, el doctor Yunes, Marcia, muchos estoy segura de que deben haber escuchado hablar de los grupos Balint, que son los grupos de reflexión, podríamos decir, para atender a todas las reacciones emocionales suscitadas por el dolor que atraviesan los pacientes al equipo de salud. Es un modo de proteger al equipo de salud, que tiene que trabajar con estas cuestiones. Entonces ahora vamos a ir estrictamente a nuestros pacientes, que son los niños y sus familias. Fíjense, las familias frente al cáncer tienen que comprender y asimilar y transmitir a otros la información médica difícil.
adaptarse a un cambio de vida prolongado. Traten de imaginarse una familia en esta situación, ¿no? Resignificar la enfermedad, darle un lugar en la vida de ellos. Bueno, ¿por qué nos pasó esto? Darle un lugar subjetivo, ¿no? En su guión personal, en su historia de vida. Tienen que ocuparse de cuidar y criar a los hermanos sanos, mientras están con un chico casi todo el tiempo en el hospital. Adaptar la crianza a las posibilidades y limitantes del paciente. Por ejemplo, sostener la autonomía adolescente en un adolescente al cual hay que acompañarlo al baño para ayudarlo a caminar hasta el baño, ¿sí? Y sin embargo, seguir respetando su autonomía. Costear económicamente la enfermedad del tratamiento, que si bien en nuestro país, afortunadamente, estos tratamientos están cubiertos por el Estado o por las obras sociales, pero el Estado es garante de que todas las personas tengan acceso, de todas maneras, son un montón los gastos que tienen estos pacientes, de traslado de la provincia, de, no sé, de comida, de pagar un hotel, de pagar las comidas fuera de la casa cuando migran, de tener gente que les ayude con los hermanitos sanos en su provincia o en su casa. Uno de los dos deja de trabajar, cuando trabajan los dos padres, uno de los dos deja de trabajar, es un ingreso menos. Y bueno, los padres se tienen que encargar muchas veces de muchos procedimientos del tratamiento para los cuales no están preparados, por ejemplo, para aspirar una traqueostomía, porque el chico no va a estar internado todo el tiempo. Y todo esto conviviendo además con esta incertidumbre y con la amenaza a la vida que representa la enfermedad. ¿Cómo hacen? Y los chicos también. Los chicos sufren limitaciones funcionales, sufren cambios estéticos, tienen dolor y malestar físico muchas veces, no todo el tiempo y si hace mucho, quiero decir, no quiero que les quede la imagen de algo terrible, pero sí es muy difícil. Todo esto lo tienen que afrontar. Lo que yo les quiero anticipar es, van a poder. Es lo que les anticipamos también a los padres y se los digo también a ustedes. Van a poder, esto se puede hacer. Pero esto no quiere decir que no exista. O sea, uno no tiene que ponerse ni maníaco ni superficial diciendo, bueno, se puede, todos pueden, la fuerza del ser humano. No, no un porrista ni un militante del bienestar, no hay que minimizar el sufrimiento que esto comporta, pero tampoco uno tiene que quedarse llorando compasivamente, porque realmente se puede, uno ve que se puede, que realmente las familias sacan recursos, un poco que los tienen y no lo sabían, y otro poco que nosotros les podemos prestar y favorecer. Bien, los chicos sufren por el sufrimiento de otros, eso es el sufrimiento vicario. Yo estoy internado, veo que mi vecino de cama está llorando a los gritos porque le da miedo a algo, y entonces yo lloro también, porque sufro por eso. Bueno, en fin, todas estas cosas, y en el contexto de que los papás están con menos posibilidades de contener, ¿sí? Uy, eso no lo puse, pero bueno, es así, o sea, en el contexto en que los papás están mucho más vulnerables y con menos posibilidad de contenerlo, o sea, los padres también están fragiluchos para ayudar a los chicos en esto. Y por esto la autoridad parental trastocada, para los chicos, es un shock ver que en el hospital mandan otros. O sea, para los chicos, los que mandan son los padres, ellos saben todo. Y de repente están acá y es, ¿por qué dejas que me pinchen? ¿Por qué tengo que comer a las 7:30 de la tarde? Si yo ceno a las 10, ¿por qué no me puedo quedar jugando con los jueguitos hasta la 1 de la mañana? No sé, en cada familia, bueno, y ni hablar de cuando entramos nosotros, yo trato de que no, pero cuando entramos nosotros al personal de salud y cada uno que entra, mami, ¿a usted le parece que todavía tome chupete, esa criatura que use chupete? ¿No es grande para el chupete? Mami, no le digas así, hablale de esta otra manera, ¿no? Que nosotros que también estamos como metiéndonos y opinando sobre cosas que son de la crianza privada, realmente es bastante estresante. ¿Y por qué nos metemos con el equipo de salud? Bueno, porque comparten los sentimientos de injusticia, que es que un chiquito o un adolescente se enferme, porque están muy expuestos al dolor y al sufrimiento y a la muerte, porque ellos tienen que dar muchas veces malas noticias y entonces son blanco del enojo de los pacientes o del sufrimiento de los pacientes, porque muchas veces les preguntan cosas para las cuales no tienen respuesta y sienten que tienen que tener respuesta. Y a veces el trabajo que hacemos nosotros con el equipo de salud es, no tenés que tener respuesta, tenés que tener las respuestas que tenés que tener o que podés tener. Pero eso no quiere decir que tengas que tener todas las respuestas en cuanto al conocimiento académico. Y hay otras respuestas que vos podés dar que ayudan un montón, ¿no? Bueno, porque muchas veces los médicos tienen que tomar decisiones sobre
bases que son ambiguas, no siempre está tan claro qué es lo mejor para hacer, y toman decisiones sobre asuntos que son muy radicales y muy definitorios, ¿no? Bueno, porque la formación técnica de los médicos, la formación de base, la verdad es que tienen muy poco contenido referido a cómo manejar lo que a ellos les pasa con lo que hacen. Bueno, entonces uno puede organizar, esta diapositiva la uso mucho, pero para los que nos dedicamos a esto, pero para darles una idea. ¿Cómo podemos organizar la clínica? Yo quiero que lo piensen de esta manera. Uno, ¿cómo recibe una interconsulta en un hospital general? Le pinchan un papelito o le hacen un llamadito, y a uno le llega una serie de información. Por ejemplo, Gómez, 15 años, sala tanto, cama tanto, diagnóstico médico leucemia, em, padres angustiados, por ejemplo, ¿no? Eso sería un pedido de interconsulta clásico del papelito. Entonces, uno rápidamente puede organizar lo que va a hacer con el paciente en función de 4 ejes distintos. Según la etapa evolutiva del paciente, Gómez no me acuerdo ya que les dije que tenía, pero vamos a poner que Gómez tiene 15 años, entonces yo ya sé cómo voy a trabajar con un adolescente que es totalmente distinto a cómo voy a trabajar con un niño pequeño o con un niño de edad escolar. El de 15 entiende cosas que el preescolar entiende diferente, que el escolar entiende diferente y que el bebé no entiende. Con el de 15 voy a tener un modo de comunicarme que va a ser totalmente distinto al que voy a usar con otro de otras edades, etc. Entonces, la etapa evolutiva me marca cómo voy a ir preparado a intervenir. El objetivo terapéutico, me están diciendo madre angustiada y Gómez es un debut de enfermedad oncológica. Entonces yo ya voy pensando como objetivo terapéutico que voy a tener un objetivo preventivo, más que psicoterapéutico. Yo a priori voy a pensar, esta mamá puede ser, o Gómez mismo, que no tengan psicopatología y que están requete angustiados por la situación de que acaban de diagnosticarle un cáncer. Entonces voy a hacer una intervención preventiva. Además voy a pensar, bueno, está en el debut, acaba de empezar, me pusieron en el papelito, diagnóstico reciente. Entonces voy a pensar qué tipo de cosas yo hago en un paciente que está en situación de debut. Que también los objetivos son distintos cuando ese chico está en una etapa de incurabilidad o cuando se curó y está terminando el tratamiento y está por dejar de venir al hospital tan seguido. En fin, ya pienso en otros objetivos. En este caso, por ejemplo, voy a pensar, bueno, voy a ver cuáles son los recursos que tienen la familia y el chico, voy a fortalecer esos recursos, les voy a preguntar probablemente si en algún otro momento de su vida pasaron por algo difícil y cómo se las arreglaron, para que ellos mismos vean los recursos que tienen, o para ver yo si algo de eso se puede volver a usar, etc. Y no me acuerdo qué diagnóstico les dije que tenía Gómez, pero si Gómez tiene un tumor sólido, por ejemplo, seguramente ya voy a ir pensando en preguntarles a los médicos, che, ¿y este va a ir a cirugía conservadora o lo van a tener que amputar? Porque ya un tumor sólido seguramente voy a tener que pensar en cirugía. Y hay que hacer la psicoprofilaxis quirúrgica. Pero si es una leucemia, ya voy a ir pensando, es una leucemia, ¿cuánto tiempo va a estar internado? Mínimo le queda un mes y medio para estar adentro, ¿no? Entonces voy a trabajar el tema de la... O sea, uno se organiza en función de estos ejes qué cosas va a ir trabajando con el paciente. Y la psicoterapia psicooncológica, si uno dijera qué características tiene, como características generales, es que tiene un marco teórico ecléctico. La otra vez en la discusión del chat, no sé, hubo una discusión sobre los modelos de psicoterapia, ¿no? Y alguien mencionó ecléctico y alguien le contestó, no, ecléctico no, variado. Bueno, yo me quedé preguntándome, ¿por qué ecléctico no? ¿Qué le vende malo a lo ecléctico? En mi época era mala palabra decir ecléctico. Cuando digo mi época me refiero a mi época de residente en el Tobar. Eh, no sé por qué sería mala palabra ecléctico. A mí me gusta. Yo creo que, personalmente, creo que la psicoterapia tenemos algunas herramientas, pero tenemos poquitas todavía. Estamos muy en pañales con las psicoterapias en general y que la verdad es que distintos modelos de psicoterapia han aportado, tienen mucha experiencia de uso, digamos, de aplicación y han aportado cosas que podemos utilizar. Yo eso le llamo tener una clínica ecléctica, no sé. El encuadre tiene que ser flexible porque son pacientes que ya están vienen mucho al hospital, tienen mucha cita médica, entonces uno se tiene que adaptar a cuando tiene que venir el paciente, ¿no? Em, bueno, y es una clínica que intenta resolver problemas en corto tiempo. Después podemos hacer la psicoterapia a largo plazo y qué sé yo, la más parecida al consultorio privado, pero en general
o quizás esto es un poco de la psicooncología, también es un poco de la cantidad de pacientes. Nosotros acá tenemos unos 500 pacientes en seguimiento y somos 4, 3. Entonces no podemos claramente hacer una psicoterapia prolongada a todos, pero realmente yo creo que son etapas y la etapa que están en tratamiento es bueno hacer como una clínica psicooncológica que resuelva cosas en forma puntual. Entonces, por ejemplo, frente al impacto diagnóstico, uno va a utilizar psicoterapia de apoyo, psicoeducación. Frente a problemas de adherencia, uno va a usar una intervención mucho más interdisciplinaria, más educativa, incluso intervención legal. Frente a un problema psicopatológico, uno va a utilizar más una psicoterapia clásica o psicofarmacología, ¿no? Por eso digo que es ecléctica. Y fíjense, vamos a la línea verde. En líneas generales, las familias vienen con un nivel de estrés básico, que es esta línea verde, se produce un evento disruptivo, en este caso el diagnóstico, pero también podría ser, pasó a terapia intensiva, ¿sí? O le tienen que colocar una sonda nasogástrica y el chico está aterrado. El estrés frente a esto sube, 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 se queda ahí arriba un tiempito. Cuando uno habla de impacto diagnóstico, generalmente son 3, 4 semanas. Cuando uno habla de sonda nasogástrica, en general es unos días o una semanita, y después el nivel de distrés baja al nivel basal, a ese mismo nivel de distrés que uno siempre lleva en la vida porque no sabe si llega a buscar a los chicos a la escuela y no hizo el almuerzo, y bueno, el distrés de la vida cotidiana. ¿Qué pasó? Bueno, Se activó un y audio solo ahí. un grupo muy pequeño sigue la trayectoria del distrés de esta línea roja, ¿sí? Se produce el impacto, el distrés sube y ahí queda, ahí arriba. Estos son los que tienen más chances de desarrollar después un estrés postraumático, pero la mayor parte de los pacientes están representados por esa línea verde. Bueno, la resiliencia es la norma más que la excepción. Esto no lo digo yo, digamos, esto lo dicen investigaciones, ¿no? Investigaciones de campo en donde estudian pacientes en debut. Esta particularmente es Grutenhuis, que es una psicóloga holandesa, pero que es así como una de las popes de la psicooncología. Bueno, esto lo vamos a pasar. Esto es lo que yo les decía de la línea del distrés. Fíjense, solo un grupo pequeño, representado por estos dos hombrecitos, tienen distrés severo y persistente y requieren intensificar servicios psicosociales y tratamiento continuado. Después hay un grupo un poco menor de pacientes que están en este amarillo, que tienen un distrés agudo, transitorio, o presencia de factores de riesgo. Por ejemplo, estos son los que empezaron el tratamiento oncológico y tienen una hermana adolescente sana que tuvo un intento de suicidio, que tiene un trastorno de la conducta alimentaria. Bueno, ahí hay un factor de riesgo que esta mamá se va a tener que ocupar. Entonces, por ahí uno lo que hace es la derivación para que atiendan a esa hermana, pero no la seguís viendo todo el tratamiento. Y la mayor parte están acá, en la parte, en la base, en el verde. La mayor parte de los pacientes están en esta base de la pirámide que tienen distrés en una familia que tiene recursos, resiliente, quiere decir que con sus propios recursos se las van a ingeniar para pasar por esto. ¿Y con eso qué hacemos? Hacemos prevención sobre todo. Fíjense los motivos de interconsulta más frecuentes, y los que tienen una chinche azul son los que se pueden trabajar perfectamente con intervenciones preventivas. Y con intervenciones preventivas, algunas pueden ser individuales, pero muchas son grupales, o son folletería, o son un video, ¿sí? Bueno, el diagnóstico o el diagnóstico de recaída, una preparación quirúrgica. Bueno, perdón, acá dice problemas de adherencia y hay una chincha y está pésimo eso, ahí no tiene que estar la chincha, así que la voy a pasar rápido a esta. Pero hay asuntos que se pueden manejar en forma preventiva. Entonces, ¿qué es trauma? ¿Es traumático? ¿No es traumático? Bueno, el psicoanálisis, yo esto lo tomé del viejo diccionario de la Planche y Pontalís. eh, el psicoanálisis define al trauma como un acontecimiento caracterizado por su intensidad, por la incapacidad del sujeto de responder a él adecuadamente y por el trastorno que después puede generar este impacto, ¿no? El psicoanálisis en lo que hace hincapié en la definición de trauma es en la posibilidad de tramitar eso. ¿Qué es eso? Bueno, es algo que se produce por un impacto que es muy, muy fuerte, y también destaca el tiempo, ¿no? Cuando un estrés así
muy importante frente al cual el sujeto no tiene recursos para hacerle frente suficientes, se prolonga mucho en el tiempo, también eso lo hace traumático, aunque el impacto en cada uno de esos eventos no sea tan fuerte. Porque imagínense el maltrato psicológico. El maltrato psicológico, la primera vez por ahí que el padrastro le dijo a ese chiquito, es que vos no servís, eso no, por ahí no constituyó ningún trauma. Ahora, la 10ª vez que se lo dice y nadie hace nada, ahí sí se va a constituir probablemente en algo traumático. Y Lazarus y Folkman, bueno, que son dos autores cognitivos, lo que van a agregar a esto no es solo las características del evento, también es la valoración que la persona hace de lo que está pasando, lo que la vuelve o no la vuelve traumática. Entonces dicen Lazarus y Folkman, la persona se pregunta, hace dos valoraciones, o sea, evalúa dos veces la situación que hace al posible trauma. Primero dice, ¿qué tan importante es esta amenaza? ¿Qué tan importante es esto que está pasando? ¿Es grave o no es grave? Y tu hijo tiene cáncer. Vos tenés cáncer y no vas a poder ir a la escuela un año. Bueno, es grave, es grave. Muy bien, la segunda valoración es sobre los recursos que yo tengo. ¿Y yo qué puedo hacer frente a esto? ¿Voy a sucumbir o tengo manera de hacerle frente? Bueno, los padres, ¿no? Dicen, bueno, qué sé yo, somos dos, estamos más o menos de plata, nos vamos a arreglar. Nuestro otro hijo, por suerte, es bastante grande, ya está criado de alguna manera y tenemos una abuela y una tía que van a estar súper presentes. Bueno, vamos a poder. El chico, bueno, a ver, qué sé yo, en la escuela me van a pasar las tareas y mi mejor amiga va a estar ahí todo el tiempo bancándome y bueno, etcétera. Entonces, es esa segunda valoración lo que va a hacer que la amenaza sea mayor o menor. Entonces, a ver, perdón, pero... Entonces, fíjense, acá, un impacto. Por ejemplo, le tienen que colocar la sonda nasogástrica, flor de impacto. Bueno, no, perdón, me salté algunas que eran importantes. Entonces, hay un impacto, por ejemplo, el impacto diagnóstico, con todos estos cositos amarillos que son los que dicen qué terrible que es el impacto diagnóstico. Valoro cognitivamente qué tan grave es, alcanza lo que tengo para enfrentarlo. Entonces ahí entran a jugar los factores protectores. Bueno, si tengo suficientes cosas protectoras, por ejemplo, si tengo una hija que ya está criada, etcétera, etcétera, una abuela y una tía divinas, tengo factores suficientes, sí, entonces voy a implementar mecanismos de afrontamiento. Todo esto es Lazarus y Folkman y voy a lograr un buen ajuste. Incluso algo mejor que el buen ajuste, que es lo que se llama crecimiento personal, que es poder salir de la experiencia diciendo, ¿sabes qué? Yo nunca hubiera elegido esto, pero ahora que me pasó, te digo, soy más... ¿Cómo? Perdón. Ahora que me pasó esto, me doy cuenta de que soy más sabio, de que ya no me hago un problema por pavadas, o descubrí que un montón de gente me quiere que yo antes no sabía que me quería. O sea, salgo mejor que como entré. No lo hubiera elegido nunca, ¿eh? Pero bueno, pasó y yo salí mejor, de alguna manera. Tuve una transformación positiva. A eso se le llama crecimiento personal. Pero también puede pasar que no tenga factores protectores suficientes y entonces no pueda afrontar y entonces sí se convierta en un trauma. Entonces, acá viene esto. Frente a una amenaza, por ejemplo la sonda nasogástrica, yo puedo aplicar mecanismos de afrontamiento que sean buenos, que sean útiles y que me permitan finalmente achicar la amenaza. Por eso después está más chiquitita la sonda nasogástrica. Acá miren los mecanismos de afrontamiento que utilizó esta persona. No voy a tener que esforzarme por comer, por ejemplo. Bueno, la sonda es horrible, no quiero, me da miedo, pero por lo menos no me voy a tener que esforzar para comer, que a veces para los chicos oncológicos tener que comer para estar nutridos es un esfuerzo. Bueno, ok, puedo resolver problemas, voy a entrenar, acá este es nuestro chanchito de la sonda, no sé si se ve, tiene una sonda ahí colocada, este chanchito lo hicimos que tiene orificios en la nariz, le podemos meter la sonda a los chicos, y tiene acá una ventanita en el esófago, donde iría el esófago, y después tiene un estómago abajo. Entonces el chico puede colocar la sonda, ver cómo la sonda llega hasta el estómago, para qué sirve, por qué es un aliado la sonda, ¿no? Entonces, bueno, voy a entrenar con el chanchito para facilitar la colocación y que no me duela. Me apoyo en vínculos, confío en los enfermeros que me van a poner la sonda. Toma de perspectiva es otro mecanismo de afrontamiento. Bueno, a ver, si yo pude con lo de la caída del pelo y acá estoy pelado y más o menos la llevo, entonces también voy a poder con esto. ¿Sí?
Bien, entonces, las intervenciones del psicooncólogo buscan operar como factores protectores, promotores de afrontamiento. Entonces, volviendo al título de esta presentación, ¿para qué estamos los psi? ¿Para qué? Para esto. Y en el mejor de los casos, si nos va bien y hacemos bien nuestra tarea y tenemos pacientes que tienen la posibilidad de aprovecharla al máximo, hasta crecimiento personal vamos a lograr en el paciente. Y eso es lo que hace de nuestra tarea una tarea que es muy linda y llena de esperanza y nada triste. Esa es la realidad. Veo al doctor Víctor Ruggeri, ¿puede ser? Eh, Sí, Oh, es un gusto, doctor, Débora. Es un gusto verte y escucharte. lo mismo digo, el doctor es nuestro. El doctor es de nuestro hospital. Bien, entonces, hay muchas cosas que uno va a hacer. Yo acá puse algunos ejemplos y justamente quise ponerme especialmente ecléctica. Entonces, hay muchas cosas que uno como psicólogo va a hacer. Uno va a promover el juego porque es la vía regia de expresión infantil. No hay psicólogo que no sepa esto, es un recurso terapéutico que usan los chicos espontáneamente, entonces uno por ahí lo que va a hacer es tratar de propiciarlo. Hemos hecho distintas cosas, algunas salieron bien y otras mal. Entre ellas hicimos una juegoteca en la sala de integración donde van muchos los oncológicos, nos desaparecieron los juguetes todas las veces que lo hicimos, a los 15 días no la hicimos más. Pero tenemos una hermosa sala de juegos para los chicos, bueno, y tenemos otras cosas, tenemos consultorios y demás. El juego también nos brinda información diagnóstica, porque cuando los chicos juegan, nosotros podemos ver cómo está ese chico, podemos tratar de entender. Seamos psicoanalistas que van a interpretar el contenido o no lo seamos, digamos, hay muchas cosas que un chico jugando nos dice y que nos permite hacer evaluación diagnóstica o de diagnóstico de situación. Recursos preventivos, folletería, videos, publicaciones, sitios web. Fíjense qué interesante. Este librito, Figurita Difícil, es un libro que sacó el Incucay, no nosotros, en donde compara lo de encontrar a tu donante de médula compatible con encontrar la figurita difícil del álbum de figuritas. Me parece una comparación genial. Este folleto lo hicimos nosotros de Comienza el Tratamiento Oncológico, es un folleto que les damos a los papás de los chicos cuando recién empiezan, en donde básicamente lo que les decimos es, miren, ahora todo parece un caos, pero quédense tranquilos, más o menos a las 3 semanas, un mes, ustedes se van a sentir mucho más orientados y mejor, y les contamos un poco para que se orienten, y les contamos varias cosas, cómo acompañar a los chicos, cómo ayudar, etcétera, etcétera. Bueno, libritos que saca la Fundación Flexer. Acá un librito de psicoprofilaxis quirúrgica de Me voy a operar. Bueno, son muchos. Y también hicimos, por ejemplo, un video donde, no sé si puse imagen, pero es un video donde ex pacientes nuestros que todavía están como medio adolescentones o adultos jóvenes, les cuentan a otros chicos qué fue lo que se acuerdan del tratamiento, se curaron hace poco, ¿no? Qué fue lo más feo, qué fue lo que recuerdos libres, cómo se las ingeniaban para tomar medicación, porque en realidad el problema que tenemos es que muchos no nos toman la medicación, igual que los adolescentes con cualquier tratamiento crónico, tienen muchos problemas de adherencia los adolescentes. Entonces lo hicimos para favorecer la adherencia, pero les encanta ver pacientes curados a los que están en pleno tratamiento, les cambia todo. Y ahora que estamos con un estudio de que ellos nos digan cuáles son los recursos psicosociales que ellos más quieren, lo de tener un video o hablar con ex pacientes lo marcan todos como que los ayudaría un montón. Es tan pregnante la experiencia de los que pasaron por lo mismo que ellos, que les da, bueno, un montón. Acá en la primera foto les estamos enseñando a hacer respiración diafragmática para poder tolerar mejor los procedimientos con agujas. Bueno, todo esto es de psicoprofilaxis quirúrgica esto es para cirugía de dientes, esto es para punción lumbar. Acá le estamos... A ver, nosotros no queremos que los chicos sean doctorcitos en miniatura que nos que te expliquen una punción lumbar y que nosotros digamos, qué lindo. No, les explicamos las cosas con el fin de que puedan anticiparse a las cosas que les van a pasar y que, sobre todo cuando es algo desagradable, cuando no es desagradable no los preparamos, pues no hace falta, pero cuando es algo desagradable, que conozcan el beneficio, o sea, ¿para qué lo haces? Bueno, porque te re que te conviene, y te re que te conviene por esto, por aquello, y que ellos lo sientan así. Cuando en esta punción lumbar a los chicos les molesta mucho la punción lumbar es la inserción de una aguja en el espacio entre las vértebras de la columna vertebral para tomar una muestrita de líquido cefalorraquídeo. Se usa acá, sobre todo en leucemias, pero se usa también
para hacer una punción lumbar, por ejemplo, para diagnosticarse una infección en el sistema nervioso central, en otras enfermedades, o buscando otras enfermedades. Y a los chicos les molesta muchísimo no tener ningún control. Los arquean, los sostienen en la posición arqueada y ellos no tienen ningún control sobre que los van a pinchar en la espalda. Para los chicos es muy mortificante. Entonces lo que hacemos con este muñeco es que ellos vean cómo cuando el muñeco se arquea, la columna vertebral deja un mayor espacio intervertebral. Si yo me arqueo bien, las vértebras se separan y dejan un espacio más grande para poner la aguja. Entonces ellos mismos terminan diciendo, voy a tratar de arquearme un montón porque ahí es donde hago el espacio más grande y va a ser mucho más fácil el pinchazo. Entonces ya no es no tengo control y por eso me sostienen y me aplastan. No, ahí es yo me arqueo mucho porque yo quiero dejar ese espacio grande. Y eso cambia muchísimo para el chico. Bueno, esto es respiración diafragmática. Esta es una preparación prequirúrgica para un tumor abdominal. El chico se dibuja el tumor y después el chico va contando cómo es la cirugía. Bueno, la psicoterapia de apoyo. Acá pongo 2 o 3 porque yo tengo una cosita con la psicoterapia de apoyo. La psicoterapia de apoyo es una psicoterapia que está definida como un formato psicoterapéutico, pero que es rápidamente mal tomado como, acá decimos con el doctor García de cuidados paliativos, como palmoterapia. No es palmoterapia, es decir, no es palmear el hombro y decir, bueno, ya va a pasar, te entiendo. No es eso. La psicoterapia de apoyo tiene técnica, tiene objetivos específicos y básicamente es una psicoterapia que se utiliza mucho en los momentos iniciales. Yo creo que lo que mejor la define es esto, es que representa un espacio seguro donde expresar las emociones suscitadas por la enfermedad y pensar modos de responder a los retos, pero en un espacio seguro. Es decir, los chicos no quieren angustiar a los padres. Eh, y los padres muchas veces no quieren ahondar más en su angustia, entonces no quieren hablar de aquello que los pone mal. Y la verdad es que en un espacio privado, psicoterapéutico, donde uno está cuidando el espacio, donde uno está escuchando con atención y donde uno también les devuelve cosas que a ellos los hace sentir por lo menos que la situación no es catastrófica, eso ayuda mucho a que se abren y lo conversen. Y al conversarlo, ellos mismos pueden encontrar algún tipo bueno, de eso, de sentirse mejor, de recurso que los ayuda. Entonces, acá a mí me gusta mucho la definición de la doctora Vidal Benito, que es, bueno, ella es una médica psiquiatra que hace enlace y que es realmente una maestra para todos los que trabajamos en psicología de la salud. Y ella dice, el psi cuando acompaña es un interlocutor que se refiere a la realidad sobre la que entiende. Nosotros entendemos especialmente no solo sobre enfermedades, porque nosotros no somos pseudo-oncólogos, entendemos sobre las cosas que atraviesa emocionalmente un paciente cuando está en esta situación. Entonces, entendemos sobre esto. Atiende con respeto a la realidad del paciente, que nosotros no conocemos. O sea, nosotros conocemos de cáncer y cómo es en general para las familias pasar por el cáncer, pero no sabemos lo que es el cáncer para esa familia y los problemas que le genera a esa familia. De eso sabe el paciente. Resuena con la emocionalidad del paciente. Somos súper empáticos. Y si no somos empáticos, no vamos a tener éxito. Creo que en ninguna psicoterapia, ¿no? Pero sobre todo en esta situación tenemos que ser empáticos, pero estamos disponibles con límites. No somos esa empatía que se pone a llorar con el paciente. No somos esa empatía que está disponible. Bueno, cualquier cosa, me llamas el domingo, me llamas el sábado. No, tenemos límites porque también cuidamos esa empatía que es una de nuestras herramientas terapéuticas. Entonces también la cuidamos, ¿sí? Entonces ese es un poco el rol del acompañamiento emocional que es congruente con la psicoterapia de apoyo. Algunos lo llaman de una manera, otros lo llaman de otra. Esta creo que ya la dimos, la de la psicoprofilaxis. ¡Ah! ¿Qué pasa? Bueno, no sé. Esta fui yo que hice las diapositivas a las 11 de la noche. Pero miren, la del medio, de arriba, es la psicoprofilaxis quirúrgica del tumor abdominal del dibujo de al lado. Si ustedes se fijan, en la del medio están arriba todos los dibujitos de la cosa quirúrgica. ¿Por qué? Porque esto es psicoeducación. La psicoeducación no es yo le informo o se lo informo en chiquitito y entonces le digo el tumorcito, el hospitalito. No, la psicoeducación es
transmitir información sobre la cirugía, pero también es transmitir cosas sobre cómo el paciente lo va a llevar, cómo lo va a sentir, cómo lo va a entender. Entonces, fíjense que acá, y es súper activa, la psicoeducación no es yo te tiro todo como en esta clase que hablo yo sin parar, no. La psicoeducación y la psicoprofilaxis quirúrgica es muy interactiva. Entonces, fíjense que acá es el paciente el que dibuja su tumor abdominal, después hizo toda una serie de tumores que dibujó como se los imaginaba. Había tumores floreados, por ejemplo. Y después acá, fíjense, anestesia, hay mascarita, hay jeringa, hay un camisolín, hay una cofia, botas, cómo se va a vestir el cirujano, la camilla donde lo llevan con las rueditas, que donde lo llevan de un lado al otro hasta el quirófano, el bisturí, el hilo para coser rápido, vivos, y vamos a hablar de cirugía, también vamos a hablar rápidamente de cerrar, coser, prótesis, o sea, de poner la otra parte. Entonces, este es un proceso de psicoprofilaxis quirúrgica de una entrevista, ¿no? Acá hay una nena habilitando un catéter, que ellos habilitan mucho el catéter, nuevamente no tienen control porque el catéter está acá debajo de la clavícula, entonces no tienen control, están con la cabecita arriba, no pueden mirar lo que les hacen, entonces lo hacen primero ellos otros chicos. Acá hay para entrenar para tomar medicación. ¿En qué lugar de la lengua del perrito vos pondrías la pastilla para aprender a tragarla? ¿En dónde la pondrías? ¿En la punta, más al fondo? No, al fondo no, me da como ganas de vomitar. Y en la punta no, porque se me va a caer. Entonces vamos probando con el perrito y los vamos entrenando. Bueno, yo acá puse psicoterapia dinámica para hacer un gran paraguas de una psicoterapia, de cualquier forma de psicoterapia que va a utilizar el simbolismo y el recurso simbólico para operar, ¿no? Entonces acá hay distintos elementos simbólicos, muchos, la mayoría son de afuera, el cuento cicatrices, no tengo tiempo de contarlo. Bueno, distintos recursos, fíjense acá está Ovejita, esto es una película de Pixar, Ovejita y después Ovejita después de ser esquilada. Díganme si no les rememoro un paciente en pleno tratamiento oncológico. Bueno, películas, libros, y este que es un dibujo que es una paciente que es a la vez elaborativo y diagnóstico. Esta paciente tenía la consigna de dibujarse, esto yo lo uso muchísimo con los chicos, de dibujarse en el pasado, en la situación actual y en el futuro. Esto era hace 2 años, ahora y dentro de 2 años. Ella se dibuja súper sonriente hace 2 años, sonriente, dibujo lleno de colores. Acá uno a priori, si uno se queda solo con el dibujo, no pensaría ni en una chica con un trastorno de ansiedad de separación machazo, que era lo que esta chica tenía, 12 años, ni en una chica deprimida, ¿no? No se pudo dibujar dentro de 2 años, no se pudo dibujar. Esta chica era una chica, ¿vieron? La clásica niña que quiere quedar bien con el adulto y que hace toda la tarea que le dice la seño porque se siente cómoda cuando el adulto la reconoce como una buena alumna. Bueno, esta chica no terminó la tarea porque le angustiaba pensar dentro de 2 años y tenían un familiar fallecido por la misma enfermedad que ella, oncológica. TCC, bueno, esto no les voy a hablar de lo que es la TCC porque ustedes ya lo saben, pero les quiero dar ejemplos. Hay algunos protocolos de la TCC que nos sirven tanto para los chicos con psicopatología que atraviesan una enfermedad oncológica y que uno los va a adaptar como adapta siempre los protocolos de tratamiento a la individualidad del paciente, pero que se usan tal cual. La verdad es que yo con un paciente con cáncer, con ansiedad, utilizo el protocolo del gato valiente que tradujo Romina Kosovsky, que es excelente, y solamente que adapto algunas cosas para que se pueda hacer con el paciente, ¿no? Lo mismo la activación conductual, o sea, hay protocolos de tratamiento activo que uno los usa y los adapta. Pero después hay otras cosas, por ejemplo, acá hay, esto es un tablero, si ustedes ven, con ventanitas, y detrás de cada ventanita hay una imagen de miedo, que algunas son medio absurdas, por ejemplo, un chico asustado porque hay una momia, pero en realidad la momia es una persona disfrazada con papel higiénico, ¿no? Que va con el rollo de papel higiénico arrastrándolo. Eh, bueno, hay distintas, entonces lo que hacemos es entrenarlos en detectar pensamientos automáticos que les dan miedo. Esto es de un taller para afrontar pinchazos, para afrontar procedimientos con agujas. Que ellos se entrenen en detectar sus propios pensamientos automáticos y en hacer cosas para sentirse mejor. Entonces acá, por ejemplo, hacemos un juego de mesa donde las prendas son para en el 10 y entonces la prenda es, tu prima tiene hipo,
decirle algo para asustarle y que se le pase el hipo, ¿no? Y otras diferentes. Tu primo tiene miedo de irse a dormir a tu casa, al pijama party, entonces decirle algo para tranquilizarle. Entonces como que los entrenamos en tratar de pensar, en no fusionarse con sus ideas de miedo y pensar ellos en cosas para superarlas o para ayudarse. Y acá hay algunas cosas que escribieron los papás, porque este es un taller con padres, ven que hay adultos. Es un taller con niños, pero también están los padres, y los padres ayudan. Y después se pasan las tarjetitas con autoinstrucciones, serían, fíjense, respirar hondo, ponete flojita, pasa muy rápido, terminan enseguida, pensar en algo hermoso. Bueno, dicen distintas cosas y cada uno se queda con las del otro. Entonces, acá esto es un ejemplo de un caso clínico, ¿no? Creo, es una adolescente mujer que la piden porque es una chica que terminó un tratamiento oncológico y tiene una osteonecrosis como secuela de su tratamiento oncológico. La osteonecrosis duele mucho. A cualquier paciente con o sin ansiedad, la osteonecrosis duele, todo el dolor óseo duele. Em, y, pero en esta chica, ¿qué es lo que pasa? Ninguna de las drogas son suficientes para que no tenga tanto dolor, cada vez limita más su vida funcional y los médicos sospechan que hay una cuota de este dolor que es emocional. Y de hecho, siempre el dolor tiene una cuota que es atencional, otra cuota que es emocional, y hay otra cuota que tiene que ver con el impacto, con la lesión y qué sé yo. Entonces tratemos de trabajar con la parte que nos toca, sin decirle esto que te pasa es psicológico, porque no es psicológico, tiene una osteonecrosis documentada, pero vamos a ver si podemos colaborar. Entonces uno, haciendo psicoeducación con esta paciente, uno trata de poner todo esto en relación y devolverle algo de esto a la paciente. Y la paciente le parece coherente y entonces empieza ella a trabajar para mejorarlo. Entonces, lo que uno ve cuando tiene la entrevista con esta chica y con la mamá, es que en toda la familia hay un temor muy marcado por la posibilidad de que la enfermedad vuelva. Esta chica terminó su tratamiento hace cosa de 6 meses. Y tienen mucho miedo a que la enfermedad vuelva y está siempre como autocontrolándose para ver si tiene síntomas que hablen de una recaída. Por otro lado, el gatillo de esta situación fue que tenía que retornar a su provincia de origen. La chica hizo tratamiento acá en el Garrahan, tenía que retornar a su provincia de origen, en donde tuvo una muy mala experiencia en el hospital tratante de allá. Tenía que retomar, puede ya retomar la escuela y como se vuelve, tenía la posibilidad de ser continuada en los controles en el hospital de allá y ella no quería saber nada. ¿Qué encontramos como factor de mantenimiento de lo que le pasa a esta paciente? Bueno, la chica recibe asistencia familiar permanente. Era muy gracioso porque estábamos en el mismo consultorio. La chica divina, está fuera de tratamiento. O sea, y la chica habla, se mueve, se la ve muy libre, pero de repente se le cae una cosita y la madre enseguida ya está agachándose para levantarlo y que la nena no se haga, que no es una nena, es una adolescente, para levantarle lo que se le cayó. Por otro lado, la chica se limita mucho la posibilidad de hacer actividades, era una chica muy salidora antes de la enfermedad y ahora dice que no tiene ganas de salir por estos dolores y que entonces no sale. Le cambió, o sea, esta chica, uno espera que retome su vida normal y no la está retomando. Está más aislada socialmente, una piba con muchos amigos y novio y qué sé yo. Y la mamá la describe como que está muy irritable y muy imperativa, ¿no? Ella dice, cambió muchísimo, es otra, está mala ahora. Yo diría, se está deprimiendo o está irritable, ¿no? Y la familia se acomoda a eso, porque todos están como al servicio de esta chica. Bueno, entonces la psicoeducación acá consistiría en hablarle de las emociones. Todo esto ya se hizo. En emociones como componente del dolor, hacer una propuesta de trabajo colaborativo con esta chica, que ella no lo sabe, pero que va a incluir que la voy a hacer salir y la voy a hacer cosas. O sea, totalmente contraintuitivo, pero no va a poder quedarse aislada en la casa sentada, sino que va a tener que empezar a desafiar eso, que es el protocolo de tratamiento para los chicos con dolor crónico en realidad. Y eh, bueno, y la mandé a hacer, todavía no la volví a ver después de esta entrevista, una detección de pensamientos automáticos de ella y que me lo fuera escribiendo, y eso es lo que voy a ver la próxima vez que vuelva, que le tocará control en 10 días más o menos. Y acá hay otro ejemplo, no sé si estamos con el tiempo, ya estamos pasados.
Walter, Acá estoy, ¿se escucha? ¿Estamos bien? ¿estamos bien? ¿Puedo seguir unas más? Sí, sí, sí. Ok. Entonces, acá hay otros ejemplos, fíjense. El problema es si yo los veo a estos, pero acá, por ejemplo, este también es de pensamientos automáticos. De un lado, el primero, ¿no? El primero de arriba. De un lado están los miedos y del otro están las respuestas que el chico anota, ¿no? El dibujo es de él mismo. Entonces dice, me duele el catéter, ¿estaría infectado? Este es un chico requete ansiosito de base. Me duele el catéter, ¿estaría infectado? Por ahí sí y por ahí no, se responde. Si está infectado, los doctores van a saber cómo curarlo. Pero entonces se le aparece otro pensamiento, que bueno, que la verdad es que no lo logro ver. No lo logro ver. Pero hace las cosas que él se plantea y cómo él se responde. Otro, esta era una chica ya curada de una leucemia con un trastorno de la conducta alimentaria. Entonces, estos son los pensamientos que a ella se le aparecen, que yo siempre les digo, bueno, sos un investigador, sos un cazador de pensamientos. Cuando puedas, lo atrapás cuando pasa, pues mirá que pasa rápido. Así que lo tenés que atrapar como quien caza mariposas con una red. Entonces me pone, no sos igual de flaca que tu familia. Ese es un pensamiento automático. Y lo habíamos hecho en forma de patitos porque yo le había hablado de la propaganda esa, ¿se acuerdan de la propaganda que era genial? De un pájaro carpintero que le decía, sos igual a tu mamá. Le decía todos pensamientos automáticos. Ni siquiera me acuerdo de qué era la propaganda. Bueno, hiciste sentir mal a tu hermano en ese momento. Bueno, una anécdota que ella se acordaba cada vez que se sentía culpable porque había hecho sentir a su hermano, entonces ahí de nuevo le volvían pensamientos como de autoflagelación. No comas, no está bien, vas a subir de peso, bueno, el típico. Sos demasiado tímida, nunca vas a tener todos los amigos que tiene Emma, que era una nena del colegio, ¿no? O sea, todas estas cosas eran los pensamientos que a ella se le pasaban. Es genial ponerlos en, bueno, esto es la terapia, la psicoterapia, digamos, no es nada que ustedes no sepan. Otra, esta nena había hecho una columna, esto lo uso un montón con todos, casi todos los pacientes, que es anotar lo más difícil, lo que más ayuda y lo que le resulta, le hace más fácil el tratamiento oncológico, ¿no? Entonces van poniendo la columna y después yo les pregunto y voy ampliando. No sé si se ve, pero hay unas anotaciones hechas en lápiz donde me van ampliando un poco de qué se trata cada cosa y entonces algunas, por ahí podemos accionar sobre algunas de esas más difíciles y mejorarlas. Por ejemplo, una de las cosas era que no le gustaba el pescado. Cuando me traen comidas feas, entonces ahí me puso que era el pescado. Bueno, eso es fácil. Vas y hablas con alimentación y decir, pescado a esta no. Pero fíjense, se usan, o sea, uno conoce con esto al paciente y hasta son terapéuticos. En el de abajo, que también es fácil y difícil, esta nena pone entre lo difícil, me preocupa la preocupación de mi mamá. Esta era una mamá que yo no sabía por qué, nadie sabía por qué, pero siempre estaba con una cara muy, como si estuviera fastidiada. El trato no era un maltrato hacia el personal, pero era una actitud de fastidio constante la madre, como si estuviera enojada y controlaba todo, controlaba. ¿Y qué le están poniendo? ¿Y cuánto le están poniendo? No es que hacía algo en contra, pero era incómodo. Y además uno decía, ¿qué le pasa a esta mamá? Psicóloga no, yo no necesito. Que la vengas a ver a ella para que ella esté bien, sí, pero yo no. Cuando la chica escribe esto, me preocupa la preocupación de mi mamá, yo con autorización de la chica voy y le muestro a la madre. Y la madre se pone a llorar, y entonces ahí la madre se abre y me empieza a decir un montón de cosas. Ya había un hijo fallecido en un accidente, había un montón de cosas muy terribles que esta madre la tenían súper angustiada, pero yo podía acceder a esto a través de que a la mamá, que lo que más le importaba en la vida era su hija, bueno, cuando a la hija le preocupa su preocupación, eso es lo que abre la puerta. Esto es un dibujo de un protocolo, de una nena que se le dibuja todos los bloques, los que están tachados son todos los bloques de quimioterapia que ella hizo, le falta algo y después ya empieza el mantenimiento, que es estar en la casa, en la casa, en la casa, en la casa, en la casa. Es una parte del tratamiento que es más sencilla de hacer. Este es un impulsivo total que en medio del tratamiento y con bajas plaquetas era capaz de subirse al monopatín cuando no lo veían y hacía estragos, se ponía en riesgo. Entonces, un pibe muy impulsivo. Entonces habíamos hecho el diablito y el angelito, no sé si se ven, de la columna del diablito, las cosas que le dice el diablito para que haga, y un angelito para tratar de frenar la impulsividad, ¿no? Que le haga freno a la impulsividad. Entonces dice, anda en bicicleta, le dice el diablito. No, Tiago, pará, pensá, le dice el angelito.
¿Qué te va a pasar?, le dice el diablito. Te podés caer, le dice el angelito. Pero si andás bien, no. Pero estás débil, le dice el angelito. Bueno, y ahí la mamá interrumpe todo su debate diciéndole, Tiago, vení. Bueno, estas son formas de trabajar. Y acá con estas ya son las últimas tres, y esta es la moraleja de esta charla. Hay unos autores que se llaman Carver y Oleari que no son especialmente famosos, pero a mí me encantó esto, cómo lo ven ellos. Ellos dicen, la respuesta psicológica al cáncer uno la puede pensar en 4 gradientes. Sucumbir, que van desde el arrasamiento total a una transformación subjetiva positiva. Sucumbir sería lo más extremo del arrasamiento, es darse por vencido, paralizarse. Sobrevivir, que es continuar funcionando, pero en un rango reducido, son los chicos que uno los ve como sobreadaptaditos, calladitos, para adentro, no ponen ningún obstáculo, pero uno los ve que no se están apropiando de lo que les pasa de una manera activa. Recobrarse, que sería como la famosa resiliencia, tal como la toman los europeos, bueno, me doblo, pero no me quiebro, ¿sí? Acuso el impacto, pero puedo retornar al nivel previo de funcionamiento. Y florecimiento, que era lo que yo les decía antes, tomar la amenaza como un desafío y terminar funcionando en un nivel superior al anterior. No hubiera querido esto, pero tal cosa y tal otra. Y esta es la última diapositiva que les quiero mostrar, que es un ejemplo hermoso de crecimiento personal, que también algunos autores lo llaman crecimiento postraumático, otros lo llaman florecimiento o thriving. Fíjense, esta era es una chica, lo que pasa es que en ese momento tenía 16 y ahora ya es una adulta, que había tenido una leucemia, y es el clásico dibujito del dibujate antes del diagnóstico, dibujate durante el tratamiento y dibujate ahora. ¿Por qué el ahora no es el del medio en esta chica? Porque todo esto lo hicimos en una sesión mientras estaba esperando el resultado de la punción de fin de tratamiento, sabiendo que todo iba a salir bien porque estaba perfecta. Entonces ya estábamos en el fin de tratamiento. Esta chica ya había terminado incluso una parte del tratamiento que es muy parecida a la vida normal, ¿sí? Que es larguísima, que se llama mantenimiento y que dura un año y medio, pero la chica ya hacía un año y medio que llevaba una vida bastante parecida a la vida sin cáncer. Entonces ella se dibuja antes del tratamiento, que es la primera columna, y se dibuja con los ojos cerrados. No se guíen por el dibujo parece un dibujo psicótico. No es un dibujo psicótico, es un dibujo con mucha representación simbólica. Llévense por lo que la chica explica de su dibujo. En la primera columna ella se dibuja con los ojos cerrados, con un corte de pelo donde el flequillo le tapaba mucho la cara, y con unas flechas que apuntan hacia ella. Y ella dice que antes de enfermarse siempre estaba como tratando de esconderse de los demás, muy tímida, muy sensible a la opinión de los demás. La opinión de los demás que podrían llegar a tener sobre ella le hacía daño, siempre estaba pensando que iban a pensar mal de ella. Bueno, y con un corte de pelo que le tapaba la cara para no ser vista, ¿no? Para no ser demasiado vista. En el del medio, ella elige un momento donde ella acababa de salir, no sé si estaba al salir de la UCI, acababa de estar en la terapia intensiva y había llegado a su casa, había tenido un accidente cerebrovascular producto del tratamiento, por supuesto que había tenido un síndrome de enclaustramiento, o sea, lo había pasado feo. Después de la terapia, estaba muy recobrada y se dibuja con la cara muy redondita por los corticoides, con muy poquito pelo, pero ella dice, para mí fue un antes y un después, por eso hace una línea hacia un lado y otra hacia el otro, fue un antes y un después. Yo en ese momento sentí que era como un renacimiento. Entonces por eso hace dibujos en el sombrerito, que yo usaba un sombrerito como todo paciente oncológico, pero sentía que las flechas, en este caso, eran la quimioterapia, que apuntaban contra ella y que le estaban haciendo mucho daño. De hecho, la acababan de mandar a la terapia. Ella dice que fue el periodo más doloroso del tratamiento, pero que sin embargo es un antes y un después, que marca un antes y un después. Y en el presente se dibuja con el pelo ya crecido, con el flequillo corto, porque ahora se deja ver. Dice, ya no soy esclava de lo que dicen los demás, soy vulnerable, pero la peleo. Estoy fortalecida, cobré seguridad. Dice, ayudaron mucho los periodos libres de la internación y los periodos libres de intercurrencias. Se dibuja con los ojos muy abiertos y con un brillo en la mirada. Dice, la gente que me conocía antes me ve y me dice, estás que irradias luz,
Entonces se dibuja como con destellos, ya no con flechas, sino con destellos, porque ella está como mucho más iluminada, ¿no? Y se dibuja las manos, ella en este momento había decidido dedicarse a hacer teatro, y dibuja las manos como símbolo de la expresividad y del comunicar hacia el afuera, ¿no? O sea que ya no se esconde. Bueno, eso, la expresividad del teatro, el brillo en la mirada. Esto, y esta es la moraleja de esta charla, si nosotros como psicólogos podemos lograr esto en muchos pacientes, ya está. Eso es lo que nos convoca a hacer, ¿no? Y para eso está, este es el rol del psicólogo en los pacientes que tienen cáncer. Bien. Bárbaro. Mu- Muchísimas Estoy buscando gracias, el Débora. compartir, pero no lo encuentro para dejar de compartir. Arriba tenés espera, arriba tenés como una especie de cosa verde, una, No tengo, usted está no tengo bien. cosa verde. En realidad no tengo Zoom tampoco, no veo el Zoom. O sea, no veo la aplicación Zoom. Ustedes ahí me ven igual que antes. Ahora lo que vemos es tu pantalla. Bueno, Bueno, no importa, dejémosla, igual. dejémosla, no pasa nada, no pasa nada. Igual vamos, Ok. Walter, lo que tú, Walter. No, muchísimas gracias, Débora, por la presentación. La verdad fue súper completa y muy enriquecedora. Eh, Tenía una pregunta antes de abrir el espacio para preguntas. Consultarte un poco, ¿cómo es la dinámica de las interconsultas allá en el Garraham? ¿Cómo es que a ustedes les llega la interconsulta? Si es que se acerca alguien de pediatría o se les dejan algunas notas. Un poco. El Garrahan es un hospital que tiene mucha tradición de interdisciplina, es decir, se fundó, es un hospital relativamente nuevo, tiene 35 años, por ahí, no tiene 40 años, y se fundó ya desde el vamos diciendo tiene que ser un hospital interdisciplinario, donde el médico pediatra clínico tiene como mucha influencia, es como un centralizador, y siempre hay mucha participación de los distintos servicios en cada caso clínico. De hecho, lo que nos dicen muchos rotantes psicólogos o psiquiatras que vienen a rotar con nosotros es, che, ¿cuánto lugar que tiene el psicólogo en este hospital? La verdad es que me llama la atención, o sea, estamos muy, muy integrados las distintas profesiones. La interconsulta se pide como en cualquier otro lugar, no hay diferencia. Llaman por teléfono o por sistema, ahora tenemos todo como muy informatizado, nos mandan el papelito y nosotros vemos los pedidos que hay para salud mental y los repartimos según cómo nosotros estamos. Pero siempre todos los profesionales, por lo menos en salud mental, sabemos que tenemos que ir a hablar con los médicos primero. O sea, la interconsulta empieza cuando el médico que nos pidió la interconsulta, nosotros primero hablamos con el médico, porque la pediste, qué es lo que ves, qué es lo que te preocupa, qué es lo que vos pensás de esto o aquello, les preguntamos lo que necesitamos saber, vemos al paciente, volvemos a hablar con el especialista, con el clínico, o escribimos en la historia clínica. Y escribimos cosas que sean útiles, digamos, para el resto del equipo de salud. Es informativo. Así. Muchísimas gracias. Bueno, damos espacio a quien quiera hacer alguna pregunta, comentario. ¿Qué Doctor. tal? ¿Cómo le va? Ah, buenísimo, sí, Alex. ¿Sí me puede ver? Sí. Sí, Alexis. Con tantas eminencias me da cosa hablar, voy a ser breve. He trabajado con ustedes, me he formado, la verdad que es un servicio excelente, su presentación me encantó porque va mostrando las etapas y me da herramientas que ahora puedo profundizar. Es cierto lo que se entredijo que es un paciente oncológico, es agudamente crónico. Es un paciente que vos podés estar hablando y a los 20 minutos estar intubado, por un lado. Por otro lado, lo que yo me llevé de ustedes en esa época, nosotros nos hacían entrenar a dar el informe. O sea que a vos te ponían o a actores contratados o verdaderos padres y vos tenías que dar el informe sin conocer al chico. Entonces, pasado 5 veces, ya no eras el mismo el que vos dabas informe. Empezabas
a tomarle la dimensión de la importancia. Y la importancia, yo solamente voy a mencionar lo agudo para no ser largo. Siempre llevo en mi arsenal, en mi carro de paro, en mi botiquín de emergencia, al psicólogo que en las primeras 24 horas me ayuda a amortiguar y distribuir bien los recursos familiares, que no vengan 50 a bancar y golpearse el pecho y después cuando realmente necesito llevar una muestra no tengo a nadie. Están todos rotos, que no se dejen. Y hay un Claro. factor de culpa también, porque no y se quedan ahí. Entonces me llevé esas herramientas de lo agudo, de váyase a bañar, el chico depende de nosotros, y bueno, después todas las cuestiones que ustedes aportaron, que me estoy especializando, aprendiendo y es lo que me gusta. Muchísimas gracias por dejarme hablar y disculpe si me extendí, pero quería hacer mi mini aporte. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿puedo hablar yo? Sí, le iba a decir que hable, sí, 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 por favor. Débora, es un orgullo escucharte, Total. porque yo me acuerdo cuando estabas en el hospital formándote y te queremos mucho porque sos una persona muy valiosa. Y ahora veo cómo te desarrollás y digo, pucha, ya es una adulta Sí, estoy en grande. psicología, psicoterapia. Te quiero decir que yo hace 50 años trabajé con pacientes oncológicos en el clínico. Mire usted. Sí, y resulta que me llamaron del equipo de oncólogos. Eran tres, la doctora Vicala y había dos más que no me acuerdo cuáles eran los Claro. otros. Y resulta que empecé a trabajar con los chicos y los chicos con leucemia. La medicación no era la que estamos usando ahora, entonces se moría el 80%. Entonces, llevar a estos chicos, ayudarlos, ellos o sea, es que lo que yo siempre viví como que maduraban mucho en todo ese proceso y, y entonces lo acompañaba hasta la muerte, pero resulta que eso tocaba mi propia muerte, o sea, así que decir que yo hacía terapia 4 veces por semana y el psicoanálisis en aquel tiempo y me ayudaba a elaborar el tema de la muerte. Cuando nació mi hijo, no pude largar toda esa cosa que yo largaba en la empatía que vos estuviste hablando, porque lo necesitaba para mi hijo. Era muy, muy duro, porque se moría el 80%. Y vos sabés que el jefe del departamento de pediatría me pide que vaya a hablar con la enfermera porque se peleaban mucho. Y cuando hicimos un grupo Balin, las enfermeras se descubrió que en realidad a la tarde quedaban solas. Y cuando un paciente se llenaba de sangre y era un problema muy serio, no tenían con quién apoyarse. Entonces, se ponían angustiadas y se peleaban entre ellas. Tuvimos que Claro. resolver ese problema y hablar con el jefe del departamento para que existan personas que ayuden a los enfermeros y no se queden solos. Mire qué Y bien. Y no es habitual porque, o sea, eso es muy de institución pública, porque en las instituciones privadas tiempo es dinero. Digamos. Entonces, eh, nada, no se hace y sí, es ultra necesario. claro, pero lo que pasa es que eran residentes que según el día que le tocaba iban a atender, pero no era una cantidad, era uno o dos. No había una cantidad de médicos que podrían ayudarlo y médicos que estuvieran al tanto de qué hacer
frente a toda esa problemática, porque no hacían oncología. Ujú. Entonces trabajamos mucho con los médicos oncológicos y los médicos oncológicos fueron los que daban el diagnóstico de la familia. Los chicos eran muy chicos y antes no se daba mucho los diagnósticos a los chicos, hasta que la escuela americana propone que a todo el mundo hay que darle el diagnóstico. Y la verdad que fue una experiencia muy difícil. Así que te felicito, Débora, porque trabajás con el dolor, con la angustia, con el temor, y es muy duro lo que estás haciendo. Felicitaciones para vos y tu equipo. Gracias, doctor. Muchas gracias. Víctor, ¿querés comentar algo o el doctor Serrano después? ¿Podrías comentar algo sobre todo el trabajo con niños y todo este aspecto? Vos que has sido asesor de dirección y neurólogo, sería... Sí, estás con la mano levantada. Perdón, Walter. Digo que primero el doctor Serrano, obviamente, después yo. ¿Escuchan? Sí, sí, cómo no. Sí, ¿Está el doctor Serrano por ahí? ¿Se puede? No lo veo yo. A ver. estuvo al comienzo. Sí, estuvo bastante. Bueno, Víctor, en todo caso, comenzamos con vos y se puede acoplar el doctor Serrano. Bueno, pero se nos fue la oradora, ahí vuelve. Le Bueno, esperamos. bien, bien, bien. Si no está el doctor Serrano, hablo yo. Uy, ahí veo a un amigo que está al lado de Débora y que le mando un saludo también muy grande. Eh, Alejandro creo que es. Bueno, Débora, qué decirte que muchas gracias, que es un placer haberte escuchado, y no voy a hacer no voy a hacer ninguna acotación porque no es mi expertise, pero sí te quiero preguntar o quiero hacer algún comentario. Primero, me encantó la charla. Segundo, vos hablaste de lo ecléctico y bueno, vos diste una charla ecléctica en alguna medida y en alguna medida, digamos, la buena praxis. El problema de lo ecléctico es cuando no se usan buenas prácticas, pero cuando uno encuentra las buenas prácticas en todo el espectro de abordajes, me parece que es fundamental. Y esto lo demostraste vos, me parece a mí, en tu charla. En tercer lugar, hay una cosa que a mí siempre me dio vueltas en la cabeza, incluso cuando estaba en neurología, sobre todo en las encefalopatías evolutivas, en las cuales va un largo camino, en las cuales hay evolución hacia la muerte, etcétera. Y me preguntaba si uno debería esperar, lo intenté hacer en el hospital en neurología y no lo pudimos hacer, pero no se pudo desarrollar por tiempos y por cantidad de caudal de pacientes, pero yo me pregunto si no debería haber equipos directamente armados sin necesidad del llamado en interconsulta, o sea que el psicólogo forme parte del equipo de oncología y tenga una primera aproximación con el paciente y lo conozca desde un primer momento. Esto yo intenté hacerlo con encefalopatías evolutivas, por ejemplo, porque digo evolutivas y podrían ser epilepsias, hasta simplemente una epilepsia. El diagnóstico de epilepsia es un diagnóstico terrible para la familia, aunque uno piense que es benigno, que la mayoría se curan, que la mayoría andan bien con anticonvulsivantes, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso sería imposible. Pero en grupos como oncología, me parece que sería bueno, si es que no lo hacen, tener directamente equipos de trabajo, sea para neurooncología, sea para hematología, etcétera. ¿Qué opinas, Débora, y qué opinan el resto de los psiquiatras, no? Eso es lógico. Estás muteada, Claro, Débora. está muteada, Débora. No te escuchemos nada. En la barra de abajo, cuando vos vas con el cursor por abajo, Debbie, no sé si me escuchás, vas a ver un micrófono y una cámara. El micrófono debe estar tachado.
sea, lo tenés que destachar. Lo tenés que destachar. Exactamente. A ver si yo puedo hacerlo, Víctor, desde acá. Si vos sos administradora, fíjate. Sí. Parece que como estoy con la Mac, en vez de la que uso siempre, a ver, Mi amor. Ahí está, creo. bueno. No se escucha, Débora, todavía. Amaro Alejandro, Débora. Mientras tanto, es interesante, no sé a todos los demás si tienen experiencia, pero yo creo que debería haber, el equipo debería estar conformado, sobre todo estos equipos que son de alta complejidad, de largo aliento, no pedir la consulta cuando dicen padres angustiados, sino al ingreso, ¿no? O sea, cuando ya desde el primer momento, incluso en la primera orientación hacia la familia. Ahí está, ahí está. Hola. Estaba ¿Ahí desmuteada, se pero no escucha? sé sí, se escucha bien. Sí, Había Ahora te juro que lo vi verde. Sí. Ya está. ¿Lo escuchaste a Víctor? Ya. Ahí está. No, Ah. no lo pude escuchar, gracias. La ¿Escuchaste lo pregunta que yo que hablé o no? ¿Escuchaste lo que yo dije o no? Yo lo que escuché es que vos comentabas, Víctor, que vos pensabas que era conveniente armar grupos interdisciplinarios donde haya desde el vamos psicólogos o psiquiatras incluidos en los tratamientos de patología. Hay, o sea, puntualmente en oncología, no, en neurología también hay, bueno, ya sabés, la doctora Trey y la doctora Correa, pero de hecho en su época estaba Pedro, que acaba de ganar el premio, y Nora Pérez. En Neuroonco era la doctora Lucía Salvia, ahora está Bárbara Sima. Estamos organizados así. Lo que no hacemos, Víctor, eso sí, no estamos desde el principio o sea, no es que estamos con todos los pacientes, ni desde el diagnóstico hasta el final. Estamos con algunos, con los que esa especie como de tamizaje de si el paciente necesita especialmente o se va a hacer de la base de la pirámide y va a poder con sus propios recursos, esa base yo te diría que la hacen los clínicos del Hospital de Día Oncológico y los hematoncólogos o los médicos pediatras de la sala. Y nos llaman por los que ellos ven que hay algún problema, y a esos los vemos o los seguimos. No vemos a los 500, yo no conozco a los 500 o a los 250 pacientes con leucemia, no los conozco a todos. Ojo, Pero Débora, te quiero dejar claro que no era una crítica y además sé que trabajan en forma interdisciplinaria y muy bien. Estoy hablando, a veces uno quiere ser lo perfectible y a veces no es tan fácil. De hecho, muchas veces sí, en lugares privados, que hay mucho menos pacientes, tampoco se hace y allí sí sería mucho más fácil llevarlo a cabo. Digamos, yo como diría, como praxis de trabajo de equipo interdisciplinario. Cuando hay 500 pacientes es muy difícil tenerlo, pero si vos tenés un lugar privado, trabajás en un lugar privado, el número de pacientes es mucho más acotado y creo que ahí sería el mundo específico para hacerlo y lo entiendo perfecto. No sé si escuchaste además que te sí, felicité y que te agradecía tu charla, eso obviamente, ¿no? gracias. Bien, No, sí, yo creo que en el hospital tendemos a eso, que se trata de eso, de hacerlo bastante interdisciplinario, bastante trabajo conjunto. Es el espíritu. Ujú. Walter, si querés proponer que alguien pueda hacer alguna pregunta o alguien quiere aportar algo. No sé, bueno, ¿alguien más quiere decir algún comentario, alguna pregunta? Yo. Sí, Susanita. Susana. Susana, hola. ¿Qué tal, Débora? Mira, en principio, Ustedes no saben lo emocionante que es para mí esto, ¿no? y para No mí se den también, una idea. y además te quería felicitar porque la exposición fue sumamente clara y ver cuando eras residente y todo lo que has crecido, la verdad
que me alegro un montón por vos y por tu paso por el Infanto, que lo recuerdo por Hospital de Día, y también en el momento en que vos querías hacer tu práctica con autismo. Y también recuerdo que después de un montón de tiempo, como vos decís, en el camino de la vida nos encontramos. Y yo te dije, vos me dijiste que estabas en la parte oncológica. Y yo le digo, ¿cómo te arreglás con la muerte? Y vos me respondiste, ¿y vos con los autistas? Entonces, y bueno, creo que cada uno siguió lo de uno, pero me vuelvo a decir, realmente me emocionó mucho el final de tu exposición y que, bueno, más allá de la muerte, apuesta por la vida. Eso nomás. Gracias, Susana, muchas gracias. Ahí está el doctor Serrano, pues. A ver, el doctor Serrano puede desmutearse, así si quiere aportar o hacer alguna pregunta. No. No, parece que no, que quedó el nombre nomás. ¿Hay alguien de Europa en este momento acá presente que quiera hacer algún aporte o que quiera comentar algo? Eduardo Sacristán, ¿no? Sí, creo que estaba Eduardo. Eduardo, ¿estás ahí? Tampoco está. Nos mienten, Susana. No, sí, bajaron mucho, éramos 30 creo y hay 22. Así que algunos deben de haber ido a almorzar. Eh, bueno, bárbaro. Bueno, Bueno, no sé. es un tema, Bárbara, difícil de escucharlo, porque no es fácil hacer lo que estás haciendo. No, pero a mí me Eh, sorprendió, yo decía, ¿cómo se nota que están en pediatría? ¿Vieron los slides? La claridad, los colores, los dibujos, cómo uno podía ir siguiendo absolutamente todo. Yo lo que veía a lo largo de todo eso, es como se puede esquematizar el cómo hacer algo tan difícil para el que no está en el tema. Y una mirada optimista, porque Débora comienza su exposición diciendo, hay 1.300 cada 1.000.000, acá hay 130 cada 1.000.000, 1.300 en el país, que a mí me pareció tremendo, pero el 80 y pico por ciento se cura y en el país 70 y pico y en el Garra jamás. Toda esa mirada positiva que le puso Débora al tratamiento y al poder guiar y transmitir lo que trabajan me pareció sumamente enriquecedor. Aprendí un montón. Voy a ver este video muchas veces porque realmente había un esquema clarísimo y de mucho aprendizaje. Así que, Debbie, yo te agradezco un montón, que yo también fui. Me acuerdo cuando nos encontrábamos en el supermercado ahí en el disco, que yo iba con mis bebés en el carro y vos todavía no tenías a tus hijos y me veías cantando con los chicos y me lo decías. Siempre tuvo una mirada positiva, Débora, de la vida, una cosa integrativa y constructiva y que lo está ahora demostrando en su práctica clínica. Así que realmente te felicito, pero no me sorprende. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a la presentación y muchas gracias por lo importantes que son todos, han sido en mi formación y en mi vida. Es así. Hoy ya estoy grande, uno mira para atrás, para mí todos esos años del Tobar eh, fueron el pilar, ¿no? Es cuando uno piensa en su vida profesional y para mí todo empezó ahí. Es así, es así. Así que bueno, nada, no nos pongamos tan emotivos. Gracias por hoy y bueno, y por todo. Bárbaro. Gracias. Gracias a vos, mi amor. Walter, si querés cerrar, ir cerrando, no sé si hay algún otro. Ya vas a estar acá vos, Walter. Vas a ver, ya vas a tener 56 años, va a estar la residencia lejos, te va a pasar. Va Bueno, muy bien, Walter. Walter va como vos.
Bueno, muchísimas gracias, Débora. La verdad que es súper enriquecedor la charla que diste, muy completa. Y un pequeño comentario, me quedé pensando en la cuestión del tratamiento ecléctico y me venía más la cuestión de la versatilidad, de todo el tiempo estar viendo qué es lo que necesita el paciente. Y me parece muy, muy enriquecedora esa mirada, así que bueno, nuevamente gracias. Y si no hay ningún otro comentario o pregunta, le damos un fuerte aplauso a Débora. Gracias. Bárbaro. Gracias a todos por Nos estar. vemos. Doctor, no sé si querés decir algo, Debbie, si no le doy la palabra al doctor Yunes y cerramos, si te parece. No, una cosita, aprovecho y un avisito parroquial, sobre todo para los que terminan la residencia, Walter, Walter, Marcia, estamos más o menos en un mes. Vamos a estar llamando a concurso para becarios, para becas de perfeccionamiento, que son justamente para ex residentes o ex concurrentes para el servicio de salud mental. Psiquiatras, psicólogos y psiquiatras. Y eso en relación a becas y a los ex residentes muy recién saliditos. Y en relación a planta, que ya son los psiquiatras que tienen un poquito más de tiempo que la residencia, vamos a estar también convocando como para cargos de planta o contratos. Así que los que sepan, psiquiatras jóvenes y psicólogos jóvenes que estén interesados, comuníquense conmigo, Marcia tiene mi número, para que los oriente y se vengan. Eso. Bárbaro, Eh, bárbaro, buenísimo. Débora, ¿quién está de jefe en el área de psiquiatría? Está como jefa de servicio, es psiquiatra y es la doctora Alejandra Bordato. Y como colega mío, colega jefa de clínica, psiquiatra, está la doctora Corina Ponce. Ajá. ¿Y antes quién Hasta hace era? poquito estuvo la doctora Célica Menéndez, que se Ah, jubiló, quedó Alejandra a cargo y sigue a cargo. Y como jefas de clínica estamos la doctora Corina Ponce y yo. Bárbaro. claro, porque yo me acuerdo que nos mandaban pacientes a internación cuando había que Siempre, internar. seguimos. Yo quiero decir algo, el Tobar García, bueno, a ver, no quiero ser desagradable, ¿cómo se dicen estas cosas de manera? El Tobar García es siempre, es el hospital que más nos responde a nosotros cuando nosotros tenemos dudas con pacientes psiquiátricos, que no es nuestra expertise, el paciente con trastorno psiquiátrico grave. O crónico, no es nuestra experticia. A veces tenemos pacientes que están internados por enfermedad médica o incluso que están que están internados por ley de salud mental con psicopatología primaria, pero que nosotros no tenemos tanta cancha. Y hay veces, bueno, hay pacientes que los tenemos y que los tenemos hasta que se externan y después los derivamos por sus obras sociales ambulatorias, qué sé yo. Pero hay veces que nos cuesta mucho y que no sabemos cómo hacer. Y la verdad es que el Tobar García es el hospital que a nosotros nos responde, que nos dice qué hacer, que nos orienta, que nos toma a los pacientes cuando está claro que no pueden seguir internados acá porque no es lo mejor para el paciente. Y nosotros trabajamos muchísimo en ese sentido con el Tobar. El Tobar para nosotros es un hospital re solidario y profesional. Y hemos compartido pacientes. De hecho, no hace tanto. Cuando yo recién empecé la jefatura, tuvimos un caso re difícil que terminamos derivándolo allá. Solemos hablar con Fernanda Cordero para esto, que siempre nos responde, siempre nos escucha. Genial. Y no hace tanto, sí, que derivamos uno nuestro para allá. Bueno, te cuento que hay 7 mensajes más 3 de antes, solamente felicitándote por tu exposición, de toda la gente que está acá y que se tuvo que retirar, así que te agradecemos. Walter, gracias por tu coordinación, lo hemos incluido al grupo nuestro también, realmente es un valor. Los saludo y les cuento que la semana que viene va a haber, dentro de 2 semanas, va a haber una mesa redonda conformada por el doctor Kakuri, la doctora Arberas y el doctor Víctor Ruggeri hablando de temas relacionados con epigenética. Va a ser también una Bien. de las nuestras, así que los convocamos a todos a que estén presentes y difúndanlo porque realmente son cosas para escuchar. Así que gracias Walter, gracias Debbie, un beso doctor Yunes, nos vemos en 2 semanas.
Muy bien. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias. Chao.